En esta ocasión, como ustedes pueden notar, vamos a estudiar la distancia entre un punto y una línea recta. Para empezar, en el problema de inicio se nos marca una definición clave. Dice que se llama distancia entre un punto y una recta de la longitud perpendicular. Recuerde que cuando dice perpendicular es porque se va a formar ángulo de 90 grados del punto a la recta. Aquí pide copiar la ilustración en el cuaderno y trazar la distancia entre esos dos puntos. Entonces usted en su cuaderno trace una línea como esta, recta y con su regla, y arriba marque un punto, que le quede lo más parecido que usted puede ver ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a seguir el procedimiento de la clase anterior para trazar rectas perpendiculares. Entonces, para poder trazar recta perpendicular, va a ubicar su compás. Yo lo voy a simular para acá. Un extremo del compás va en el extremo del segmento y el otro en el punto P. De esta manera, mire. Repito. Una punta en un extremo y la otra en el punto P. Y ahí va el compás. Y trace una circunferencia. Yo lo voy a simular acá de manera sencilla. Entonces usted pone en un extremo la punta del compás y en el otro la punta del lápiz. Y le queda una circunferencia. Ahora, del otro lado va a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Pone sobre el punto P un extremo, que sería la punta del lápiz, la punta del compás en el otro, y les quedaría más o menos de esta manera el compás en esa ubicación. Y con esa abertura traza una circunferencia. La punta, recuerde que va aquí en el extremo, traza una circunferencia. Esto, si usted no lo va haciendo, no lo va a recordar nunca. No lo va a poder aprender. Entonces dije la punta en este que yo le he llamado H y lo abrimos hasta P. Ahí tenemos dos circunferencias. Ahora, para poder trazar la perpendicular, lo que necesitamos es marcar las intersecciones entre las dos circunferencias. Cuando digo intersecciones me refiero a los puntos donde ellas se cruzan. Esas son intersecciones. ¿Cuáles son los puntos donde se cruzaron las circunferencias? En este punto y en ese punto. Ahí se cruzaron. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con una regla vamos a unir esos dos puntos. Entonces agarre usted una regla y únalos. Con toda seguridad esa figura va a ser perpendicular. Usted haga el ejercicio en su cuaderno. Simplemente una esos dos puntos con una regla. Yo voy a marcar ese segmento. Y ahí está. Entonces ya cuando usted lo tenga trazado, ahora recordemos que lo que necesitamos es la distancia que va desde el punto hasta la recta. Es decir, nosotros necesitamos solamente esto. Entonces marque este punto donde se cruzan las dos rectas y mida con una regla la distancia entre P y ese punto, así como se los he marcado en la llave. Esa distancia es la que van a medir ustedes. Entonces midan esta distancia con una regla y esa va a ser la distancia entre el punto y la recta, que sería evidentemente una distancia de tipo perpendicular. Entonces yo lo voy a medir aquí, pero usted por supuesto ahí necesita, aquí ya está. Entonces usted por supuesto necesitaría hacerlo con su regla, ¿verdad? Que es una medición inexacta, pero no deja de ser funcional, siempre nos sirve. Bueno, entonces ahí tengo ese segmento, ya solamente se lo voy a marcar de un color diferente para que ustedes puedan ver a qué me refiero específicamente. Lo voy a marcar quizá de un color rojo para que se vea la diferencia en el tramo que necesito que ustedes vean. Ese tramo que marqué de color rojo es el que necesito que midan. Por supuesto, la medición de ustedes va a depender del tamaño que hicieron el segmento, dónde ubicaron el punto, todo eso va a variar. Aquí lo importante es que usted sepa cómo hacer ese procedimiento. Entonces usted simplemente mida con una regla esta distancia y esa va a ser la distancia entre el punto y la recta. En mi caso, pues como estoy usando un programa, el programa me da la medida de una sola vez y aquí me dice que la distancia del punto a la recta son 3 unidades. Usted lo mide con una regla. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Como ven, no es complicado. Volvamos acá. En la parte de la conclusión, se nos dice claramente que se llama distancia del punto P de la recta L al segmento de recta perpendicular. Este que está aquí, mire, que se ha marcado con esta línea puntada roja. Esa es la distancia. Y si hablamos de dos rectas paralelas,
es decir, que tienen la misma inclinación, la distancia también es perpendicular, con la diferencia que esa se puede trazar en cualquier punto, porque son paralelas. Entonces, como son paralelas, esa distancia no va a cambiar en cualquier punto. Por ejemplo, en este problema, en el ejemplo, nos dan un trapecio, esta figura es un trapecio, este polígono, y nos pide hallar la distancia entre la base mayor y la menor, es decir, la distancia que hay entre este segmento y este. Entonces, como acabo de decir, como son paralelas, entonces no importa dónde usted se ubique para poder hacer la medición. Ubique un punto P por ahí, un punto cualquiera, ¿verdad? Y repite el procedimiento que acabamos de mencionar. Lo puede repetir y va a ver usted que no le va a costar. Es bastante sencillo. Yo lo voy a simular también en el programa, como les he explicado por acá. Entonces por aquí tengo un trapecio. Vamos a simular ubicando un punto fuera del trapecio, aquí arriba. Ese punto aquí le hemos llamado L, no importa cómo usted le llame. Pero el asunto es que vamos a hacer lo mismo que planteábamos hace rato. Vamos a utilizar la base de abajo, la base más larga, y pone la punta del compás y la punta del lápiz en el otro extremo. Entonces el compás le va a quedar más o menos así. Y ahí usted traza una circunferencia. Al trazar la circunferencia, le va a quedar esto que acabamos de hacer. Una circunferencia un poco grande, ¿verdad? Usted puede hacer las figuras pequeñas para que no le queden tan abarcadoras en la página de su cuaderno, porque los cuadernos son pequeños. Ahora vamos a repetir lo mismo del otro lado. Entonces ahora usted lo que va a hacer es que va a poner la punta del compás aquí, la punta del lápiz por aquí, más o menos le va a quedar el compás ubicado de esa manera. Y siendo el centro este punto, entonces traza usted la circunferencia del otro lado. Le va a quedar más o menos así. Yo la voy a trazar de manera explícita o más bien exacta en este momento, a partir del otro extremo, abriéndonos hacia ese punto. ¿Bien? Ahí está perfectamente. Entonces recuerden que lo que nosotros necesitamos son las intersecciones. Necesitamos este punto donde se cruzan las circunferencias y este otro punto. Y eso lo unimos con una regla y la recta que se forme es perpendicular. Entonces vamos a marcar, yo voy a marcar la intersección entre las dos circunferencias. Como pueden ver aquí le llamo M y N a esas intersecciones. Entonces voy a unirlas y ahí está. Esa recta que acabo de trazar es perpendicular. Pero tomemos en cuenta que a nosotros nos interesa básicamente la intersección con el trapecio. Solamente el tramo que nos interesa, porque el problema nos está preguntando, es la distancia entre las dos bases. Entonces lo que tenemos que medir es la distancia que yo he marcado en rojo aquí. Con su regla solamente va a medir este pedazo. Mira. Ese tramo que yo marqué de rojo es el que usted va a medir. Y esa va a ser la distancia entre ellos. Usted repite el proceso. Yo lo voy a hacer como hace rato, aprovechando que tengo este programa para poder calcular de manera específica estas medidas. Por supuesto, en su caso las medidas van a ser otras, ¿verdad? Ahí están las dos intersecciones que se le ha llamado Q y R. Entonces voy a trazar únicamente el segmento que va de Q para R, yo solamente para poder hacer la medición. Solamente para eso, nada más. Y ahí se puede calcular cuál es la distancia entre esos dos puntos, que es al final de cuentas lo que necesitamos. Yo lo voy a marcar de otro color, solamente para resaltar específicamente qué es lo que a nosotros nos interesa. Voy a cambiar grosor. Esa que tracé en morado es la distancia que nos interesa. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces esa línea que está en color morado. Eso es lo mismo que usted va a hacer. Mida ese tramo que yo marqué en morado y esa va a ser la distancia. En este caso, por el tamaño que yo lo hice, también me dio 3. De esa manera usted lo tendría que hacer. Aquí está. En el libro de texto, la solución. Aquí no les dan medidas, simplemente les están diciendo cuál es el procedimiento que ustedes deben seguir. Lo mismo van a hacer ustedes en los ejercicios de la página 165.